Buenas tardes a todos. Dios les bendiga en esta tarde. Estamos felices de poder compartir con ustedes el mensaje número 4 de esta serie de Libro de Santiago. Es un libro pequeño, un libro de 108 versículos con solamente 5 capítulos, pero es un libro que es práctico en realidad. Es un libro muy práctico que nos ayudará muchísimo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Para aquellos que la próxima semana es probable que no va a haber mensaje en español. Voy a tener que salir fuera del país, pero en presencial siempre van a estar los cultos, así es que les animamos, si te animas a venir a los cultos presenciales es mucho más mejor, obviamente, así es que les dejo esto como un anuncio. Como ustedes saben, Santiago es uno de esos escritores que cree que los cristianos no solamente deben de decir que son cristianos, deben de vivir como cristianos. Y eso hace una gran diferencia cuando nos acercamos a la palabra de Dios y a lo que Él tiene que decirnos, ¿verdad? A nosotros. Santiago es ese hombre, ese escritor que cree que los creyentes debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Él considera que eso no trae ningún beneficio al creyente el oír solamente la palabra sin ponerla por obra. Hemos dicho que en Santiago hay más o menos 13 pruebas de las cuales Santiago quiere mostrarnos a nosotros y a ver si pasamos esas pruebas como creyentes, como cristianos. Entonces, simplemente no basta con decir que somos cristianos, sino vivir como cristianos. Hasta ahora, por ejemplo, hemos visto 3 pruebas de las que hemos hablado. Hemos hablado de la prueba de tener gozo, ¿verdad? Tener gozo cuando hallemos en diferentes situaciones, en diferentes pruebas. Ese es un examen que hay que pasar como creyente. Okay. Yo sé que la palabra prueba con la palabra examen viene siendo similares, son sinónimas, pero en el caso de lo que estoy hablando es que el examen de pasar esa prueba, la prueba de el gozo cuando hallemos en diversas pruebas, eso es difícil para el creyente, especialmente cuando pasamos por esos momentos difíciles en los cuales no tenemos una explicación y las situaciones son complicadas, son duras, y como hemos mencionado tanto en línea como en presencial, que si una prueba viene a nosotros y nosotros no aprendemos de esa prueba, otra prueba va a venir. ¿Sabe por qué? Porque Dios está tratando o tiene un propósito en esa prueba que está viniendo a su vida y a mi vida. Entonces, si no aprendemos de la primera prueba, luego va a venir la segunda. Si no aprendemos en la segunda, va a venir la tercera. Y constantemente hasta que el propósito de Dios se cumpla, que es ensanchar tu fe, que lo que Dios quiere es que tu fe crezca, se enraice fuerte. Y eso es parte del propósito de Dios cuando vienen las pruebas. La segunda prueba que hablamos es la prueba de la sabiduría. El Santiago dice que si nosotros estamos faltos de sabiduría, que le pidamos a Dios, que imploremos, que le roguemos a Dios como seres inferiores pidiéndole al superior. Pero la idea es de rogarle con todo nuestro ser por sabiduría para poder entender cómo manejar el propósito de Dios en las pruebas y cómo manejar las pruebas en nuestra vida. Y la tercera prueba fue la prueba de la pobreza y la riqueza. Hablábamos de que tanto el pobre como el rico, ¿verdad? Es necesario que tengamos o que nos gloriemos en nuestra posición en Cristo. Que el rico no se gloríe en sus riquezas, ni el pobre deje de seguir a Dios por ir en busca de la riqueza, sino que nos gloriemos en la posición que tenemos como hijos de Dios, porque en la hora de la muerte y en la tumba, tu cartera, tu chequera, tu cuenta bancaria, tus posiciones, tus mejores, todo lo que tengas aquí, ahí se termina, ahí se queda. Entonces, esa era la tercera prueba. La prueba de hoy, a ver si la pasamos, ¿verdad? Es la prueba de la tentación. La prueba de la tentación. Y el tema que vamos a tratar ahora es bendecido, ¿verdad? Bendecido, bienaventurado, dice Santiago. Son 3 palabras
similares, que viene siendo bienaventurado o bendito o bendecido, como usted le quiera llamar, pero esta es la prueba de la tentación y cómo nosotros debemos de vivir ahora esto. Ahora, lo que vamos a hacer esta tarde, vamos a estar tratando los versículos 12 al 15 y son dos mini mensajes, literalmente lo que se van a diseñar o se han diseñado en esta tarde. Primero vamos a tomar el versículo 12 y luego vamos a tratar los otros versículos 13 al 15. En estas pruebas de las que hemos estado hablando es algo que todos nosotros tenemos y que ninguno de nosotros somos, por ejemplo, inmunes a estas pruebas. Esto hablamos de que todos nosotros vamos a pasar por las pruebas. No es si vamos a pasar, es cuándo vamos a pasar. Es cuestión de tiempo. Usted y yo vamos a pasar estas pruebas. Entonces, muchos de nosotros los miramos y nos realmente no queremos estas pruebas, no queremos las dificultades, no queremos que esto venga a nosotros, y es natural. Pero no se trata de si usted quiere o no quiere, es que las pruebas van a venir. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Y es probablemente lo que describe a todos los que estamos escuchándome y los que están aquí en presencial, es de que todos nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas. Ahora, pero esta tarde mi pregunta es si es posible que nosotros estemos teniendo por ejemplo, una perspectiva equivocada acerca de las pruebas. Es posible. Porque algunos creen que las pruebas son un castigo, que las pruebas es porque Dios no te ama, o que todas estas cuestiones, ¿no? Pero la realidad es que las pruebas vienen para bendecir tu vida. Dios quiere sacar lo mejor de esas cosas negativas que a usted y a mí nos pasan para traer algo positivo. Entonces, por ejemplo, hablando de situaciones complicadas, no podemos olvidarnos de esto, de los personajes de la Biblia. Déjenme mencionarle dos, por ejemplo, o tres. Uno de ellos es José, por ejemplo, el hijo de Jacob. Este muchacho, si uno dice, bueno, las pruebas, quizás si hay gente que no es nada de nosotros, nos causa dificultades y problemas, quizás sea aceptable. Pero cuando son nuestros familiares, cuando son nuestros hermanos, esto es más complicado todavía. Entender que si hay algo positivo cuando nuestros propios hermanos te quieren matar. Eso fue lo que le pasó a José. Pero al final de la historia, después de 14, 15 años, José como esclavo estuvo preso, sufrió tremendamente. Las circunstancias de este hombre fueron terribles allá en Egipto. Y duró todos estos años hasta que fue puesto como el primer ministro de Egipto. Entonces, cuando llegaron sus hermanos, que llegaron a buscar comida por cuestión del hambre, entonces él dice que, es una de las frases tan extraordinarias, dice, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios usó todo eso para el bien mío y el bien de ustedes también. Entonces, José pudo darle una perspectiva correcta a la lucha y a las pruebas que él estaba viviendo. Más adelante tenemos otro hombre llamado Job, por ejemplo. Job perdió todo. Él sufrió grandes pérdidas en su vida, soportó y supo que Dios le estaba reafirmando como el oro, que le estaba refinando como el oro. Eso es lo que dice Job. El salmista decía que Dios nos había probado como se prueba la plata. El rey David hablaba de eso. Entonces todo esto nos habla claramente. Dios permitió que estas pruebas entraran en su vida y en mi vida para refinarnos como el oro. Y esto es lo que dice la palabra. Por ejemplo, en el versículo 1, del versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aunque este versículo lo ves más fácil y sencillo, hay muchas controversias alrededor de este versículo, de este pasaje, específicamente el versículo 12. En primer lugar, cuando hablamos de la corona, por ejemplo, la corona, en realidad estamos hablando de una corona, no estamos hablando de una corona de espinas o una corona de laurel, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de eso. Pero lo interesante es que la palabra de Dios habla de 5 clases de corona.
Y una de esas coronas es la corona eterna, una corona que se le da a aquellas personas que ganan almas para Cristo. Esa es la corona eterna. También tenemos la corona de justicia, tenemos la corona de gloria y la corona de la vida, que es la que vamos a hablar esta tarde, la que está hablando Santiago, de la corona de la vida. Cuando miramos estas coronas, especialmente la corona de la vida, permítame decir esto muy enfáticamente. Aquí no estamos hablando de la vida eterna. Cuando hablamos de la corona de la vida, no se refiere a la vida eterna. Por esto, porque si decimos que el pasar las pruebas, como Santiago lo está diciendo, el pasar las pruebas es un requisito para tener la corona de la vida, si nos refiriéramos a la vida eterna, entonces estaríamos diciendo que la vida eterna la podemos ganar, que podemos hacer algo. Y no es así. Lo que está diciendo aquí es que la corona de la vida es un regalo que Dios te va a dar en vida. Es un beneficio que Dios te va a dar en vida cuando hayas pasado las pruebas y las dificultades que la vida misma conlleva. Entonces, en el contexto de lo que hemos hablado y que hemos estado hablando, dice que benditos son aquellos que van de prueba en prueba y que las superan y que han vencido sobre esas pruebas. Entonces, pasaron la prueba por las pruebas aquellos que permanecen fieles y comprometidos, obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios a pesar de las pruebas que vienen. Entonces, esto es lo que nos habla Santiago en cuanto a lo que es el aspecto de la corona de la vida. No se refiere a la vida eterna, se refiere más bien a un espacio de tiempo, lo que quizás Juan dijo en una ocasión, en Juan 10:10, dijo el Señor: yo les daré vida y vida en abundancia. Es probable que esta sea la recompensa de pasar las pruebas, es que usted pueda disfrutar de una vida completa, llena, satisfecha en Cristo. Quizás no llena de dinero, pero satisfecha espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente. Porque a veces nosotros consideramos que las bendiciones y la estabilidad de una persona consiste en las cosas materiales que tienen. No, es más la estabilidad y la felicidad de una persona. Jesús lo dijo. Se trata más de cuando estás haciendo la voluntad de Dios que cuando almacenas y acumulas cosas. Entonces, antes de pasar a estos versículos, el versículo 13 al 15, pienso que hay algo acerca de las personas que van de prueba en prueba y abordan sus pruebas como lo hizo José en el Antiguo Testamento, como lo hizo Job en el Antiguo Testamento. Entonces, que simplemente saben cuando la vida los golpea fuerte, es que Dios está tratando de hacer algo en nuestra vida o en su vida. Que la forma en que se comportan, entienden, esta es la interesante, que la forma en cómo ellos se comportaron y la forma como se comportan los creyentes que entienden que Dios está tratando de formar algo, formar tu carácter, bendecirte espiritualmente a través de las pruebas. Y esto fue lo que pasó con estos hombres. Entonces, eso concluye la prueba número 1, las pruebas de las pruebas, ¿verdad? La prueba de las pruebas. Ahora, que Santiago registra y continúa hablando acerca de la tentación, por ejemplo, versículos 13 en adelante. Ahora, algunos de ustedes y para algunos de sus Biblias verán esta palabra usada, la misma palabra que se usa para prueba es la misma palabra que se usa para tentación. Lo único es que una es un verbo y la otra es acción. Entonces, en esta parte está hablando de la tentación. Y en principio, cuando comenzamos esta serie, hablamos de que las pruebas y la tentación, las podemos dividir nosotros, tienen dos significados. Las pruebas son para bendecir tu vida y para ayudarte a tu vida. Las tentaciones para destruir tu vida, tu camino, para destruir tu relación
con Cristo. Es más, de la tentación se supone que nosotros debemos de estar huyendo o huir de la tentación, pero no de las pruebas. Las pruebas, es más, la Biblia habla de como de darle la bienvenida realmente a nuestras vidas, de darle la bienvenida a las pruebas. Y usted dice, esto es complicado. Lo es. Pero los creyentes entienden con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo, de que las pruebas traen algo beneficioso para usted. Entonces, pero como dije, en griego, por ejemplo, esta palabra es la misma palabra con diferentes significados, ¿ok? Y eso pues lo que vamos a tratar en esta tarde sobre la tentación. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias concupiscencias. Entonces la lujuria, cuando ha concebido, a la luz el pecado, y cuando el pecado se consuma, da a luz la muerte. Ahí están estas tres cosas, ¿verdad? Fenómeno que se da en la lujuria, el pensamiento, luego viene la acción es el pecado y el pecado trae obviamente la muerte. Hoy vivimos, por ejemplo, en una sociedad que quiere culpar, por ejemplo, a todo mundo, ¿verdad? Nadie quiere aceptar su propia responsabilidad. Si algo no está pasando bien en su vida, tratan de culpar a alguien. Si hay un accidente, le echamos la culpa a algo. Si hay algún problema en la familia, alguien tiene que ser culpable. Estamos en una sociedad donde nadie acepta su propia responsabilidad. Y Santiago está diciendo eso. O sea que muchos quizás pensaban en aquel tiempo que estaban siendo tentados, esta tentación viene de Dios. Y Santiago va a dejar bien claro esto, que Dios dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el mal es contrario a Dios mismo, a la naturaleza de Dios. El mal no cohabita con Dios. Entonces de Dios no puede salir algo que vaya a traer como propósito destruirte, tu caminar, o destruir tu matrimonio, o destruir tu vida, o dañar tu vida, que viene siendo algo malo, ¿no? Entonces él dice que esto no proviene de Dios. Y Santiago deja bien claro las cosas. Dice, cuando llegue la tentación, cuando usemos esta palabra, ahora no nos referimos a la tentación de las que sabemos que deberíamos estar huyendo, no de las pruebas que debemos de darle, la bienvenida. Santiago dice, y deja claro esto, dice que nadie diga cuando es tentado que es tentado de parte de Dios. Dios no puede tentar a hacer algo malo como el pecado. Dios no te puede guiar a hacer el pecado. Esto es lo que Santiago quiere que cada creyente entienda, que Dios no te va a guiar a hacer algo malo. Eso iría en contra, obviamente, de su naturaleza. Entonces, podemos culpar a otras cosas. El cristiano tenemos la tendencia a culpar a Satanás y podemos culparlo. Pero en realidad, honestamente hablando, muchas de las cosas que nosotros vivimos en cuanto a la tentación, también creo que le cargamos al diablo muchas cosas, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que Satanás es intrigante, es mentiroso, es como un león rugiente, tratando de ponerte una trampa. Todas estas características de Satanás nos facilita el hecho de que nosotros poner la culpa sobre él, pero en realidad mucho de lo que nosotros hacemos también es nuestra culpa, y Santiago lo va a decir en un momentito más. Ahorita entramos a eso, pero lo demás debemos entender y comprender que es el que no es solo él es solamente un tentador. Él no es como alguien que viene y te pone una pistola en la cabeza y tú tienes que hacer lo que él dice que hagas. No, al final de todo, él simplemente te pone las opciones, te pone las cosas enfrente, la tentación enfrente, y usted y yo tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo. Y gracias a Dios que tenemos ese poder. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice la Biblia que Satanás lo tentó de tres formas, de tres maneras.
por mucho tiempo. Entonces le dio la opción, pero Jesús no cayó en la tentación. Entonces Satanás simplemente es un tonto usado también, pero al mismo tiempo sabemos que él no va a forzarte a hacer algo como creyente, porque tú tienes la opción. Tú tienes que decidir. El versículo 14 responde a esa pregunta y él dice que como los creyentes que todos los creyentes tenemos nuestros propios deseos. Tenemos nuestras propias áreas falibles caídas y nuestros propios deseos. Y el Santiago dice que son nuestros propios deseos los que dan a luz la tentación de alguna forma. Por ejemplo, el apóstol Pablo aconseja, por ejemplo, a los esposos, ¿verdad?, que no se separen por mucho tiempo para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque en la tentación, si le das espacio a eso, todas las hormonas y todos los deseos humanos de la carne del ser humano te van a llevar a ser tentado sexualmente probablemente. Entonces, por eso Pablo decía que debemos nosotros no separarnos por mucho tiempo con la esposa. Esto es como un ejemplo. Entonces, debido a que Satanás se aprovecha de nuestra debilidad. Por esa razón, Satanás se puede aprovechar de nuestra debilidad cuando estamos separados por mucho tiempo. Nuestros deseos físicos son fuertes y debido a que son fuertes, Satanás sabe dónde él puede atacarte. Pero obviamente la elección sigue siendo suya. La elección sigue siendo mía. La tentación es como una semilla. Si una semilla, por ejemplo, cae en un suelo seco y no tiene forma de fertilizarse, ni agua, ¿verdad?, se muere, no lleva a un fruto. Pero si la tentación cae, le damos espacio, ¿verdad?, lugar a la tentación, y es como la semilla que la ponemos donde pueda germinar. Por ejemplo, si yo estoy tentado con el alcohol, por ejemplo, y voy a un lugar donde venden alcohol, y si mi tentación es el alcoholismo, lo que estoy haciendo es dándole a la tentación un mayor auge o mejores herramientas para que pueda hacerme caer en la tentación. No sé si me estoy explicando. Pero es importante que la tentación es un pensamiento, realmente un pensamiento equivocado. Eso es lo que es una tentación. Hemos dicho que la tentación es una semilla, es una prueba, es una tentación en sí misma, no es un pecado. La tentación en sí no es pecado. Es cuando echa raíces esa tentación y en nuestra vida y hacemos lo que la tentación nos está haciendo que hagamos. Entonces, ahí es donde se convierte en pecado. El ceder a la tentación en realidad comienza en la mente. Hace unos meses pasados hablamos de toda una serie acerca de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y una de esas predicaciones que hablamos era que necesitas llenar tu mente de pensamientos positivos y de la palabra de Dios para poder vencer los pensamientos, porque el ser humano es lo que piensa. Y eso es muy importante entenderlo. El pensamiento no es un pecado en sí. Es el insistir en él y meditar en él o en el que deja grandes problemas. Afortunadamente para nosotros como creyentes, nosotros tenemos la capacidad, el poder del Espíritu Santo para decir que no. Y en esa aplicación práctica es con lo que quiero terminar en esta tarde. Son 11 aspectos que la Biblia nos recomienda para poder vencer la tentación, porque la tentación trae el pecado. Cuando sucumbimos a la tentación, se convierte en pecado. Y note bien, y el pecado produce la muerte. Y eso es lo que Dios quiere evitar en usted y en mí. Entonces, la primera cosa que debemos en cuanto a la tentación es evitarla o huir de ella. A veces la discreción es la mejor parte del valor. Es huir.
es huir de ella o evitarla. En Génesis capítulo 39, 12, hablando de José, fíjese lo que dice, ella lo agarró por la ropa y le dijo, ven a la cama conmigo, pero él dejó su capa en la mano de ella y salió corriendo de la casa. ¿Verdad? Salió corriendo de la casa. Billy Graham tiene una frase, dice, nunca platiques con la tentación. José no se detuvo, mira, que a conversar con ella, a tratar de razonar con la mujer. No, él vio un peligro o un problema y él dijo, hey, vámonos, huir de ella. Segundo, ofrezca su mente y pensamiento a Dios. Él sabe lo mejor de nosotros, sabe lo que es bueno. Y el libro de Filipenses 4:8 dice finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad, en esto, llena tu mente del pensamiento de Dios. Tercero, trabaja en superar el egoísmo. El verdadero amor no conoce el egoísmo, porque si amas a Jesús, no te pertenece, realmente tú no te perteneces a ti mismo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13:23. Una parte dice, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Vosotros sois de Cristo, ya no sos de ti mismo. Te tienes que apartar todo el egocentrismo que hay en nosotros. Cuarto, espera y prepárate para la tentación. Necesitamos estar preparados nosotros para enfrentar esta batalla espiritual que Pablo incluso también habla. En Efesios 6:13 dice, por lo tanto, vestidos de toda la armadura de Dios, un versículo muy conocido, para que cuando venga el día malo podrás estar firme y después de haber hecho todo, estar firme. Vestidos con toda la armadura de Dios. Quinto, recuerda las consecuencias del pecado. A veces cuando estamos en la tentación tendemos a olvidar las consecuencias del pecado. Es fácil esto. Por eso dice Gálatas 5:19-21, dice, los actos de la naturaleza son pecaminosos, son evidentes, dice, y habla una lista grande ahí, dice inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, discordia, celos, arrebatos de ira, ambición, egoísmo, disensiones, facciones y envidias, borracheras, orgías y cosas al estilo. Dice, les advierto, como lo hice antes, que los que viven así no heredarán el reino de los cielos. Entonces, debemos de nosotros, obviamente, como dijimos, debemos de recordar que hay una consecuencia del pecado. Y ese es el que no queremos nosotros pasar. No queremos. El pecado siempre te ofrece más de lo que te puede dar. El pecado nos lleva más allá de donde tú quieres ir. Y el pecado te puede tener más tiempo del de que tú quieres estar. Así que, ojo con eso. Luego, la número 6. Memoriza la palabra de Dios, llenar nuestra mente con los pensamientos de la palabra de Dios y tenerlos fácilmente disponibles para nosotros en el momento de la tentación. Eso fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado. Él hizo referencia a la palabra de Dios y usó la palabra de Dios como una espada, ¿verdad? Para defenderse y también para atacar. Y respondió, bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No se basta con oírla. Entonces tenemos que retener la palabra y obedecer la palabra, y esa es una forma de poder pelear contra el enemigo. 7. Cultivar un sentido de la presencia de Dios en la oración. Cultivar un sentido de la presencia de Dios en la oración, pero no se limiten a escuchar y obedecer de sí a la palabra. Y Deuteronomio 5:27 dice, acérquense y escuchen todo lo que dice el Señor nuestro Dios. Entonces, dinos todo lo que el Señor nuestro Dios diga, escuchemos y obedeceremos. Mantenga eso. Cultive ese sentir de la presencia de Dios en medio de la oración. Número 8, practique la confesión frecuente. Practique la confesión frecuente, confiese sus pecados delante de Dios porque Él sana.
pasa, volvemos a empezar espiritualmente sanos. Entonces Dios restaura esa comunicación, esa relación con usted. En Santiago 5:16, vamos a ver el versículo más adelante, dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. 9. La rendición de cuentas. Esto es complicado. Lo que eso significa es tenemos que tener un amigo, una persona a quien nosotros podamos rendirle cuentas de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la rendición de cuentas nos ayuda a evitar el pecado. En el libro, por ejemplo, de Génesis 4:9 habla de cuando le preguntan a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín se rehúsa a decir dónde está su hermano. Si Caín hubiera podido hablar acerca de lo que él sentía por su hermano y qué estaba pasando con su hermano, probablemente él no hubiera cometido ese asesinato. Entonces, Génesis 4:9 habla de eso. 10. Entiende quién es tu verdadero enemigo y sus tácticas. ¿Quién es tu verdadero enemigo? Usted como creyente tenemos un enemigo llamado Satanás. Y ese no está planeando algo bueno contra usted. Mantente alerta. Mantente despierto. El apóstol Pablo decía que a nuestro alrededor es como son poderes que se mueven en los aires, decía el apóstol Pablo. En otras palabras, es un ejército de demonios que está alrededor de nuestro todo el tiempo buscando un momento para hacerte la vida difícil. Y Satanás tiene diferentes tácticas para hacerte caer o para hacernos caer. Entonces, entiende quién es tu verdadero enemigo. Y Efesios 6:12 al 13 habla de ese: nuestra lucha no es contra enemigos de sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra poderes cósmicos de estas tinieblas presentes, contra las huestes espirituales del mal en los lugares celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, en el día malo. Luego, el número 11. Piensa en su recompensa celestial y no tan solo en lo que dice la vida aquí. ¿Okay? Piensa en la recompensa celestial, porque el versículo habla de que cuando usted haya vencido la prueba, las dificultades, la palabra de Dios dice que usted es bendecido y recibirá la corona de la vida. Recibirá la corona de la vida. No la vida eterna, acuerde eso, no estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de esa vida abundante, creo, que Dios ha ofrecido para usted y para mí. Esto es lo que tenemos en este día para enseñar en cuanto a estos versículos. Si usted tiene preguntas, por favor, hágamelas, mandándome un correo electrónico. Mi nuevo correo electrónico ya no es manueloasisyuma.com, ahora es manuel @reallifeyuma.com. Ese es mi correo electrónico, manuel@reallifeyuma.com. Así es que Dios me los bendiga, y como les dije en principio, es probable que no esté por unas cuantas semanas con ustedes en línea, pero los cultos van a seguir en presenciales. Que Dios me los siga bendiciendo. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Déjenme orar por usted. Padre, te ruego, Dios, una bendición sobre mis hermanos que están escuchando en esta tarde. Te ruego que los bendigas y estés con ellos. Que tu presencia los llene, que tu presencia los bendiga. Y, Señor, que podamos entender, Señor, cómo opera el enemigo y cuáles son aquellas trampas que está tratando de poner en nuestro caminar. Señor, algunos quizás ya hemos sido engañados por el enemigo, Señor. Quizás que la iglesia ya no es importante, o el servir a Dios no es importante, el tener comunión con otros hermanos no es importante. Señor, todas estas son trampas y mentiras del enemigo. Yo te ruego que nos ayudes a pasar esta prueba, Señor, y tú prometes vida y vida en abundancia. Te alabamos porque eres Dios y porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias.